Amén, hermanos. En cuanto a esta semana 3, también es bien nutrida, gracias a Dios. Tenemos en cuanto al, al bosquejo, que dice estar constituidos de la verdad y ser absolutos en cuanto al camino de la verdad y la propagación de la verdad para la consumación de la economía divina. O sea que hay 4 puntos ahí. En cuanto al día 1, dice que la intención que Dios tiene en su economía consiste en impartir a Cristo con todas sus riquezas en sus creyentes, en los cuales nosotros fuimos escogidos para eso. Pues el Señor viene a impartirse a nosotros con todas sus riquezas. Cuando Él vino, Él venía con todos sus atributos divinos, sus virtudes humanas. Él venía, el Dios completo vino encapsulado en un cuerpo humano, una persona, pero que trae todas las riquezas. Y esas son las que nos dejó. Se las dejó a los apóstoles para que los apóstoles nosotros lo transmitiéramos a cada uno de nosotros, porque habían 70 también con él, además de los apóstoles, habían 70 que los mandó de dos en dos. Y de la misma manera todo esto llegó a nosotros. O sea que la labor de él está aquí. La labor de esos 12 y de esos 70 está aquí. Y la labor del apóstol Pablo está aquí. Entonces, estas son las riquezas que el Señor nos ha dado. Las riquezas están en la palabra de Él. Entonces, ¿para qué? Para construir el cuerpo de Cristo. O sea que tiene un fin específico todo esto, la impartición de sus riquezas. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea constituido. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia, a fin de expresar al Dios triuno procesado. O sea que además de ser constituido como iglesia, tenemos que expresar a este Dios triuno procesado y consumado. Procesado porque sufrió todos los procesos, desde su nacimiento, su resurrección, su predicación del Evangelio, y la consumación de él llegó a su muerte cuando él fue elevado a los lugares celestiales. Él resucitó y llegó hasta el mismo trono, el mismo trono. Entonces, la verdad es que el Señor ha venido a nosotros en esta forma y nos regocijamos. La verdad que nos regocijamos. ¿En qué manera? Porque el Señor Jesús nos ha traído todas estas riquezas a nosotros, a los mortales, a los que no somos del pueblo de Israel, pero que hemos, por su misericordia, Él la palabra trajo a todos. Entonces, dice, con miras a la consumación de la economía divina, necesitamos estar constituidos de la verdad. Y estar constituidos de la verdad, ¿qué? Equivale a que cada elemento intrínseco se revele, esta revelación divina se forje en nosotros. O sea que todos estos elementos, toda la verdad de Él, toda la palabra de Él, necesitamos que sea forjada en nosotros. Ayer hablamos que forjar el hierro es darle con el martillo, el hierro al rojo vivo, darle y hacer algo, un ornamento, hacer una vasija, hacer algo, alguna herramienta o u ornamento. Entonces, eso es forjar. De la misma manera, el Señor quiere moldearnos a nosotros, quiere transformarnos a través de su elemento intrínseco para que esta revelación divina se llegue a nosotros. Porque hablaba aquí que no es para hoy, sino que es para toda la vida. Ese tiene que ser, nos tiene que durar para toda la vida. O sea que este elemento constitutivo, este elemento intrínseco, constituye es la constitución orgánica. Todo esto que ha venido a nosotros tiene que ser nuestra constitución orgánica. ¿Qué es la constitución orgánica? Todo lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos alimentamos, comemos verduras, comemos legumbres, comemos carne, comemos todos los alimentos que hay, que es una constitución orgánica. Entonces está uno físicamente bien, pero de la misma manera la parte espiritual necesita esta constitución orgánica a través de todo este nutrimento que viene a nosotros. O sea que esta verdad sólida que forma parte de nuestra constitución, o sea, estamos constituidos de la verdad, o sea, estamos constituidos de la palabra de Dios, estamos forjados en Cristo Jesús, estamos forjados en la comunión de los apóstoles. O sea que es un nutrimiento constante y a largo plazo.
O sea que eso es, lo tenemos, eso nos queda a nosotros para toda la vida. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño instruye al hijo en su niñez, y esto le va a servir para el futuro. De la misma manera, nosotros nos nutrimos hoy, y esto a largo plazo, hasta que el Señor nos llame, entonces hasta ahí tiene que llegar esto, y llega, pues entonces nosotros tenemos esa riqueza en nosotros. Y esta verdad forjada en nosotros que forma parte de nuestra constitución intrínseca. Intrínseca quiere decir en lo más profundo, no es superficial, sino en lo más profundo en nuestro ser interior. El ser interior está constituido por el espíritu, está constituido por el alma, por el cuerpo, y por el corazón, que es parte del espíritu. Entonces nosotros podemos proteger estos intereses de las riquezas. Con esto nosotros como que constituye una coraza, una armas para guerrear, para defender los intereses, proteger los intereses de la divinidad de Dios y los logros de su consumación. O sea que cuando el apóstol Pablo habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, de la espada que nos nutre y nos salva. O sea que todo esto es parte de esta constitución que ha venido a nosotros y viene a nosotros si queremos. Esta es una condición muy particular, pues si queremos. Si nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos, si estamos dispuestos a dejar cosas que digamos, nos atraen. Hemos hablado del mundo, hemos hablado de la cultura, hemos hablado de nuestras opiniones. Todo esto se tiene que desechar. ¿Para qué? Para que esta persona, toda persona salva, debe tener ese pleno conocimiento. O sea que es una comprensión completa de la verdad. Y esto es, dice, todas las cosas verdaderas reveladas en la palabra de Dios. O sea que lo que estamos haciendo nosotros, leer la Biblia, leer el ministerio, estar en las conferencias, nos sirve para qué? Estar constituido de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios, en la palabra de Dios. O sea que en la palabra de Dios no hay mentira, es todo verdad. Y este pleno conocimiento de la verdad dice que es una comprensión cabal de la verdad. Es el pleno reconocimiento y es un aprecio a la realidad. ¿De qué? De todas las cosas espirituales y divinas que hemos ¿qué? Recibido por medio ¿qué? De la fe. O sea que toda esta realidad, todo este conocimiento, todas estas cosas espirituales y divinas que nosotros recibimos por medio de la fe. Nosotros creemos que esto es así porque el Señor lo ha dicho. Nosotros tenemos la plena convicción de que las cosas que Él ha dicho son ciertas, son verdaderas. Y le pedimos al Señor, Señor, por favor, que esto sea una realidad en mí. Que no sea parte de mí tu palabra, que no sea parte de mí tu realidad. Amén, hermano. Si hay más oportunidad, podemos compartir algo despuesito. Amén. Amén, hermano. Amén, hermanos. Esta palabra de esta semana nos lleva a ver la necesidad que tenemos de ser constituidos por la verdad. Y esta palabra de ser constituidos es una palabra muy profunda y muy fuerte. O sea, no solamente es sentarnos un ratito y pues leer la Biblia y disfrutar al Señor, sino que tiene que ver con que realmente la palabra llegue a morar en nosotros, llegue a ser una habitación en nosotros, de tal manera que eso no solo nos fortalezca, sino que la verdad bien fundamentada nos llegue a ser columnas de la iglesia. Y pues el Señor anhela hoy que los hermanos en el recobro del Señor podamos llegar a ser columnas, ¿verdad? Y podamos llegar a ser tales personas que pueden sostener este edificio, ¿verdad? En cuanto a la edificación de la iglesia. Y hay una carga muy profunda en esta semana de que, primero que, bueno, hay tres aspectos, ¿va? Primero es que nosotros aprendamos la verdad, luego que nosotros apliquemos la verdad y luego que nosotros hablemos la verdad. Entonces son como tres etapas, ¿verdad? Y la primera, cuando hablamos de aprender la verdad, nos referimos a algo mucho más profundo,
de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Porque yo sí creo de que de alguna manera, pues hemos estado tocando un poquito la palabra de Dios, pues algo sabemos, ¿verdad? Pero en realidad debemos de darnos cuenta y ser humildes y muy sencillos en nuestro espíritu, reconociendo que nosotros nos falta mucho por aprender, ¿verdad? O sea, pero no solamente quedarnos en la introspección de decir, bueno, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a poder, no, sino que tenemos que tomar resoluciones, ¿verdad? Debemos de aprender la verdad. Y aprender la verdad significa que nosotros tomemos el tiempo para estudiar la verdad. Y ayer con los hermanos veíamos, y también hoy tuve la oportunidad de leer ver una parte del video nuevamente, y el hermano explicaba que no solamente debemos nosotros conformarnos con hacer el avivamiento matutino y con llevar una vida de lectura de la Biblia. Y el hermano decía, no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Sí hay que hacer esto, ¿verdad? Pero no es lo más alto en cuanto a la verdad, sino que lo más alto en cuanto a la verdad es que nosotros podamos estudiar la verdad y que podamos memorizar la verdad. Entonces, ayer yo tenía un poquito de miedo por decir esto, ¿verdad? Un poquito como de, bueno, no sé si estará correcto o no, pero hoy el hermano en el video pudo confirmar esto, ¿verdad? De que realmente hay algo más que disfrutar la palabra. Sí debemos de disfrutar la palabra, debemos de orar, leer, pero también nosotros necesitamos estudiar la palabra, ¿verdad? Porque ahí está Dios y este estudio y esta memorización nos van a llevar a que nosotros seamos confirmados en la palabra, pero también vamos a ser constituidos por la palabra. Entonces, muchos de los hermanos hoy que ya no están con nosotros, lamentablemente han caído porque no hay una constitución intrínseca de la palabra en ellos. No hay una constitución de la verdad. Entonces, cualquier cosa, cualquier viento de doctrina o cualquier enseñanza los aleja, ¿verdad? Porque no hay un fundamento firme en cuanto a la verdad. Hoy debemos de estar preocupados en el sentido de que la verdad debe de conocerse, debemos de aprender la verdad, pero luego dice el hermano que debemos de aplicar la verdad. ¿Cómo es esto, verdad? ¿Cómo es esto de aplicar la verdad? Creo que en los últimos días habla acerca de que nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de la verdad. Y esto me confrontaba mucho, porque nosotros a veces somos oidores olvidadizos y tenemos la palabra, pero nosotros no queremos hacer lo que la palabra dice. Inclusive hay mucha palabra que nosotros conocemos hasta de memoria, pero lamentablemente nosotros somos un poco desobedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor anhela que nosotros seamos obedientes, que sigamos el camino recto en cuanto a la justicia y la verdad, pero nosotros venimos y erramos en esa parte y no tomamos con determinación la palabra. Entonces somos desobedientes, ¿verdad? Y allá en Proverbios habla del hijo desobediente y a veces nosotros somos así con nuestro padre, ¿verdad? Somos desobedientes a la palabra. Entonces esto tiene que ver con aplicar la palabra, ¿verdad? Tiene que ver con vivir la palabra en la experiencia. El hermano Watchman Nee decía de que una persona podía tener muchas experiencias espirituales solamente cuando tuviera su propia experiencia, ¿verdad? Que cualquier escrito se podía solo comprender eh, en la manera de la experiencia. Cualquier libro que nosotros leamos del ministerio puede ser solo comprendido a cabalidad cuando nosotros entramos en la experiencia. Entonces el Señor anhela que nosotros hoy entremos en la experiencia de la verdad. Y esto es Dios hecho real a nosotros, ¿verdad? Conocemos muchas doctrinas, hemos escuchado por más de 20 años de recobro del Señor, pero ¿cuánta de la verdad hoy nosotros practicamos? Y somos fieles en obedecer esa palabra de la verdad, ¿verdad? Entonces, prácticamente el aplicar la verdad significa que Dios es hecho real a nosotros, ¿verdad? Todos los aspectos de Cristo, todos los aspectos de la iglesia, todos los aspectos de Dios son aplicados de una manera directa a nosotros. Entonces, eso es aplicar la verdad. Y por último, la otra palabra que es hablar la verdad. El hermano dice que debemos de mantenernos firmes en esta palabra, pero no podemos hablar la verdad si nosotros no conocemos la verdad, porque entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Podemos hablar una mezcla de lo que nosotros sabemos, podemos hablar una mezcla de la religión, podemos hablar simplemente algo que nos dijeron o nos contaron nosotros, pero en realidad, como dice el libro, solo un espíritu, perdón, solo un abismo llama a otro abismo. Eso quiere decir que solo podemos tocar a otra persona cuando nosotros hemos experimentado algo en nuestro espíritu. Pero no podemos simplemente asumir que le hablamos a alguien y que esa palabra vaya a llegar al corazón de una persona. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos experimentado.
Entonces, si no hay una experiencia tangible de eso, nosotros no podemos hablarle a otra persona. Entonces hay una carga fuerte porque nosotros aprendamos la verdad. Nosotros apliquemos la verdad para que luego podamos hablar la verdad. Y es que, hermanos, realmente hablar la verdad tiene que ver con hablar a Dios mismo. Es decir, que lo que yo le estoy diciendo a las personas sea Dios mismo siendo exhalado e inhalado por ellos. Y de esta manera las personas van a despertar, ¿verdad? Porque es que muchos hermanos hoy, tal vez nosotros les hablamos, pero pareciera ser que no tiene ningún efecto lo que les decimos, ¿verdad? Es porque realmente no está implícita la verdad, ¿verdad? Que tiene que ver con la vida y con la luz. Entonces, pues que el Señor abra nuestros ojos, que nos lleve a ver realmente la necesidad que hoy tenemos de ser perfeccionados en cuanto a la verdad y para entrar en la verdad. Tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Tenemos que primero empezar a leer, pero después necesitamos avanzar en pasos. Tenemos que memorizar esta palabra y estas verdades, pero también debemos de estudiarlas, subrayar, sacar anotaciones, compartir con otros hermanos, estar en las reuniones. Debemos de tomar el interés de nosotros, dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Por supuesto, ¿verdad? Esto es con mucha oración. Inclusive los mensajes de los estudios vidas hay que orarlos, ¿verdad? No solamente necesitamos leerlos, sino que también tenemos que orarlos porque tenemos que ir con el Espíritu. Entonces, hermanos, siento que Satanás nos está engañando, ¿verdad? Él ya no puede hacer mayor cosa, pero sí puede engañarnos. Y él conoce nuestras debilidades y por ahí nos va entrando. Pero cuando hay una palabra que es verdad, entonces a él le resulta más difícil poder engañarnos. Entonces, no debemos de vivir en este engaño, sino que nosotros necesitamos disfrutar esta verdad, necesitamos conocer esta verdad y practicar esta verdad. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, debemos ser obedientes a esta verdad. Necesitamos nosotros ir más adelante de lo que hemos ido hace 20 años atrás. Y este tiempo es preciso, porque es un tiempo donde hay mucha presión, ¿verdad? Es un tiempo donde la gente está mal, ¿verdad? La gente necesita a Dios, necesita la vida de Dios, no necesita otra doctrina más o una verdad a medias. Las personas necesitan la vida de Dios. Me tocaba mucho esto, porque realmente nosotros tenemos, por decirlo así, en el recobro del Señor, las verdades más santas de todo el universo. Entonces simplemente debemos de tomarlas y poder hablarlas a los demás. E inclusive esta palabra tiene que ver con la vida, ¿verdad? Entonces solamente la vida puede transformar la vida, a las personas. Entonces que hoy tengamos el hambre y la necesidad de tocar esta verdad. Amén. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Esta semana nos habla de que la intención que Dios tiene en su economía es impartir a Cristo con todo lo que Él es a todos sus creyentes, con el fin de constituir el cuerpo de Cristo, a la iglesia. Todo esto a fin de expresar al Dios triuno y consumado. Un punto más adelante nos habla el hermano de que para la economía divina necesitamos estar constituidos de la verdad. Amén, hermanos, porque cuando esta verdad es forjada en nuestro ser, somos un nutrimiento constante para la iglesia. Amén, porque nuestra constitución intrínseca, cuando nosotros somos constituidos desde nuestra constitución intrínseca, podremos proteger las riquezas, las riquezas de la divinidad de Dios y los logros de su consumación. Amén, hermano. Amén. En lo que alguien más se prepara, pues amén por esta semana, amén por el compartir de los hermanos. Importante, esta semana nos habla de que esta verdad debe llegar a ser nuestra constitución o nuestro elemento intrínseco, es decir, lo más esencial en nosotros, pero como decía hace un momento el hermano Marvin, definitivamente no es
es algo más de lo que hemos estado haciendo. En este último año tal vez de repente hemos como leído la Biblia un poco más, el ministerio un poco más, pero lo que habla esta semana es más profundo, es más profundo, porque tiene como punto culminante la predicación del evangelio, pero es el hablar la verdad, la tercera etapa que nos hablaba el hermano Marvin hace un momento. Pero esto tiene que llegar a ser primero algo muy, muy interno y muy fuerte en nosotros, ¿verdad? Que sea nuestro marco de referencia, nuestro hablar, nuestro todo. Estas verdades que están contenidas en la Biblia, explicadas apropiadamente por el ministerio. Pero sí, hay una carga muy fuerte por esto. Digamos, pues como nos compartía Isaías unos momentitos, la intención de Dios es impartirse, pero para forjarse, impartirse para forjarse, para constituir el cuerpo de Cristo, para constituir. Nosotros, como bien hemos dicho esta expresión hace tantos años, somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, lo que comemos es nuestra constitución. Entonces, a veces por eso pues nos enfermamos un poco seguido, ¿verdad? Porque comemos fideos, frijoles, carne de vez en cuando, pocos vegetales. O sea, nuestra dieta a veces es un poco irregular, o al menos la mía, ¿verdad? Es un poco irregular, pero en resumen, soy lo que como. Entonces, cada vez que ingerimos algo, nuestro organismo lo procesa y llega a ser, pues nuestro organismo y nuestro aparato digestivo lo descompone en nutrientes que por medio de la sangre llegan a todos los órganos. Entonces la palabra y la verdad, y Cristo como la verdad, que es un Cristo que está no en la superficie de la palabra, no en la superficie de la Biblia, sino está en las profundidades. La superficie significa, leí un poquito, medio leí algo para esta semana, mi lectura es así, pero que se quede en nosotros es algo más profundo. Y uno de los pasos que compartíamos, no sé si era en el repaso de anoche o el viernes, era que mencionaban que un paso muy serio y que nos acercaría a este deseo del Señor es memorizar la palabra, ¿verdad? Y pues algunos podemos decir, bueno, yo ya estoy grande, ya pasé los 40, ya no se me quedan las cosas, pero hermanos, en Deuteronomio menciona que la palabra debe ser repetida una y otra vez. Y si nosotros vamos a lo profundo de nuestro ser, vamos a descubrir que hay versículos que ya sabemos, ¿verdad? Versículos que conocemos, esos podemos estar repitiendo una y otra vez, y luego se va a ir añadiendo a nuestra biblioteca de lo que tenemos guardado en nuestra mente, y al repetirla muchas veces llega a estar guardada también o llega a estar escrita en la tabla de nuestros corazones. Y esto ya tiene que ver con nuestra voluntad. Cuando la palabra de Dios afecta ya nuestra voluntad, es que ese camino es el correcto. Porque la segunda etapa que mencionaba Marvin, que es obedecer o seguir la palabra de Dios, que habla en el día 4 y 5, si no estoy mal, con respecto del camino, del camino de la verdad, del camino, que es obedecer esta palabra, va a ser algo dulce, va a ser algo que es factible hacer. Hoy día nosotros nos podemos poner a pensar y a considerar, pero obedecer al Señor es imposible, ¿verdad? Si hablamos de seguir los mandamientos, de guardar las ordenanzas, de dar en lo financiero y todas estas cosas que habla el Señor aquí en su palabra, nos afectan a nosotros, pero no tenemos la suficiente fuerza. Sin embargo, si entramos en la palabra, como decía el hermano, entremos con pasos lentos pero seguros, ¿verdad? Empecemos a leer, luego vamos a pasar a estudiar, después vamos a memorizar, y esto eventualmente va a estar escrito en nuestros corazones y va a empezar a afectar nuestra manera de ser. Esto es maravilloso porque nos menciona y nos enseña cómo lograr ese llamamiento que tiene la iglesia a predicar el evangelio, a hacer discípulos a todas las naciones y especialmente a liberar a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Hay muchas personas que no son creyentes y son cautivas por el mundo, por el pecado, por el yo. Pero también hay muchos creyentes que puede que estemos también bajo esa cautividad o bajo ese cautiverio del pecado, del mundo, del yo también.
¿Qué nos puede liberar? Conocer la verdad. Pero conocer es diferente a simplemente leer, ¿verdad? Hay que ir más allá, aprender, estudiar, que esto llegue a ser parte nuestra, que llegue a ser parte de nosotros. Entonces, amén. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? Sí, había una parte ahí donde decía que, bueno, al inicio decía que toda persona que es salva debe de ser constituida de la verdad. Y me ponía a pensar eso, cuánto tiempo llevo yo de ser salva, ¿verdad? Entonces, ver en la condición en la que nos encontramos, en cuanto a la verdad, en cuanto de la palabra del Señor es nuestra constitución en la actualidad. Y era muy animada, ¿verdad? A buscar de esta verdad y no solo aprenderla o memorizarla, sino también disfrutarla para poder luego dar de esta verdad. Entonces, esta semana fue una semana para que yo pudiera ver que necesitamos ser en realidad constituidos, es decir, que todas las verdades que hay en la Biblia lleguen a ser mías, ¿verdad? No solo como algo, como un conocimiento, sino que en realidad lleguen a ser una constitución. Amén. Amén, santos. Le damos gracias al Señor por esta palabra de esta mañana y la gloria sea para el Señor. A mí también me llamó mucho la atención sobre la palabra constituir, aunque la hemos escuchado muchas veces no la ponemos en práctica, ¿verdad? Y me gustaba bastante porque constituir es todo lo que nosotros asimilamos a nuestro ser, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces, como decían los hermanos, ¿verdad? Estamos constituidos ¿de qué? ¿Verdad? Porque la verdad que a veces escuchamos, pero no, esa palabra como que no nos constituye, la dejamos pasar por alto. Pero alabo al Señor porque poco a poco el Señor nos ha estado enseñando de que su palabra es verdad, ¿verdad? Y que esa palabra viene a ser realidad en nuestra vida, viene a fortalecer, a llenar, a ser parte de nuestro ser, ¿verdad? Porque Cristo es parte de nuestro ser, ¿verdad? Lo que necesita, dice, es forjarse en nosotros mismos. A veces nosotros no lo entendemos. Pero ¿por qué? Ahí me puse yo a pensar con esta, que porque a veces no entendemos, porque a veces no somos obedientes. Tiene que ver mucho la obediencia, ¿verdad? Sobre esta palabra, ¿verdad? Porque cuando no obedecemos, no lo hacemos. Solo se oye en las prédicas, oímos a los hermanos, porque a mí me gusta poner mucho ¿cómo se llama? Los que ponen los mensajes, ¿verdad? Y digo, bueno, no se me queda todo, ¿verdad? Pero siento que me ha ayudado bastante, pues, a estar constituyéndome en mi vida, ¿verdad? Porque necesitamos estar forjados en Cristo, ¿va? Para poder seguir adelante. Y le decía yo a Marvin el otro día, va, con esto de mi enfermedad, porque ya tengo una cosa, ya tengo otra, en fin, mi cuerpo como que ya uno de grande, pues ya no es el mismo, ¿verdad? Pero le decía yo a él, mi hijo, la verdad y la realidad es que estoy siendo constituido por la palabra es la que me sostiene. Y me ponía a pensar, ¿verdad? Que el Señor dio su palabra, esa es la que nos sostiene a nosotros, ¿verdad? Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz, ¿verdad? Hágase esto y se hizo, hágase el monte y se hizo, ¿verdad? Pero es su palabra misma, va forjándose en todo lo que él dice, va. Y esa es nuestra realidad, de que esta palabra debe ser forjada en nosotros cada vez que nosotros no solo la escuchemos, la leemos, ¿verdad? Y como decía Carol, ¿verdad? Este es algo que estamos aprendiendo, ¿verdad? A pesar de tanto tiempo de ser cristiano, no la habíamos tomado, al menos yo no la había tomado así, ¿verdad? En serio, ¿verdad? Pero es parte también de nuestra obediencia, que nosotros obedezcamos al Señor para poder llegar a ser, ¿verdad? Esa constitución, su palabra llega a ser la constitución en nosotros mismos, ¿verdad? Yo alabo al Señor porque la verdad es que he aprendido a disfrutar al Señor a través de los mensajes de los hermanos, ¿verdad? Y aún a veces cuando estoy arriba en la tienda, ¿verdad? Y como a veces se quedan momentos que se queda solo, entonces ahí pues me pongo a alabar a Dios, ¿verdad? No solo a alabarlo, sino a orar
Y esta palabra, y repetir los versículos, como dicen, ¿verdad? A veces uno tal vez dice uno, pues uno es grande, ya no se le queda nada. Bien, bien, hermano. Hay palabras del Señor que sí se quedan, ¿verdad? Y eso va forjando nuestra vida, nuestro ser, nuestra constitución, ¿verdad? Y esa palabra es la que nos sostiene. Yo le decía a Mari, mi hijo, yo soy parada por su palabra. Esa es la que me ha sostenido, ¿verdad? Porque no estaba en una cama. Yo alabo a mi Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que me duele por aquí, me duele por allá, pero aquí estoy, ¿verdad? Y lo alabo a él porque he estado tratando de ser un poco, ¿verdad? No es como dice, no es cabal, la obediencia, obedeciéndole al Señor, ¿verdad? De leer, comer, de leer a leer y comer y escuchar, pues es algo que nos llena, nos constituye en nuestro ser, nos forja, ¿verdad? Ser Cristo mismo, ¿verdad? Aunque a veces, la verdad que yo digo, bueno, dice su palabra que nosotros debe verse la luz a través de nosotros, pero la realidad que a veces lo que hacemos es tener tinieblas, ¿verdad? Y no debería ser así, sino al contrario, ¿verdad? Es brillar, dice, ¿verdad? En medio de la oscuridad de este mundo es un caos, ¿verdad? Pero alabo al Señor porque toda esta palabra que los hermanos han estado exponiendo, esta palabra más bien dicha, la palabra del Señor, ¿va? Ha sido nuestra constitución en nuestra vida, ha sido nuestra fortaleza, ha sido nuestro pronto auxilio, ¿va? En todo ha sido Él. Y alabo y bendigo al Señor porque cada día Él nos llena con esta palabra maravillosa. Amén. Mientras alguien más nos comparte, solo para hacer hincapié en una parte, en algo de esta semana que compartimos varias veces, en el día 6, en la literal D, dice, necesitamos ser uno con el Señor en cuanto a aprender la verdad, aplicar la verdad, hablar la verdad y propagar la verdad. Y en letra E dice, si hemos de propagar el recobro del Señor hoy en día, debemos conocer cada lado de la verdad y ser capaces de exponerla. Puede que pensemos nosotros, bueno, yo no voy a dar un mensaje o una conferencia, pero recordemos que están nuestros familiares cerca de nosotros. Y todos debemos conocer al Señor, todos debemos conocer tal verdad. Entonces, la palabra o el evangelio no es solo decirle a la gente, mire, tiene que portarse bien, dejar de decir malas palabras. No, eso no es lo que va a liberar a las personas, sino hablarles de cierta verdad. ¿Qué es el bautismo? ¿De qué nos libera la salvación, la redención del Señor? Cuando empezamos a conocer verdades como un ejemplo esta y la compartimos, eso es lo que es la predicación del evangelio. Así que no podemos pensar que no, es que yo no voy a dar un mensaje o a mí no se me queda esto, sino repetir y repetir hasta ser familiares con esta palabra, ser tan identificados con la palabra que la podemos compartir, y tenemos a las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? A ellos son los que nosotros estamos llamados a predicarles este evangelio de la verdad, ¿verdad? Entonces, esta es la predicación que le llama la predicación elevada, porque no habla de meramente palabras que solamente oímos y repetimos, sino algo que de verdad es parte de nuestro mismo ser. Amén. Bueno, Jorge iba a decirnos algo ya para ir terminando. Su micrófono. Perdón, olvidé siempre, pero aquí estamos. De lo que usted estaba compartiendo del día 6, aquí habla directamente de predicar el evangelio. O sea, que habla de que la comisión única de la iglesia hoy en día es predicar el evangelio. Es el contenido del cual es la verdad. O sea, que el evangelio es la verdad. O sea, que la Biblia en su totalidad es el evangelio. Y eso es lo que debemos. O sea, que si uno, digamos, comparte algo de la Biblia, está compartiendo la verdad. Porque la verdad está en Dios. Nada más. O sea que esta predicación de la verdad es una predicación del evangelio elevado, lo que se hablaba del evangelio elevado. Y el Señor nos da su verdad preciosa. ¿Para qué? Para que nosotros propaguemos esta verdad. No solo a los creyentes, sino también a los incrédulos, a todo ser humano. O sea que nosotros, igual que los
los apóstoles que fueron enviados de dos en dos, debemos ir también a hacer esta labor que el Señor instituyó. Él dijo, id de dos en dos, no llevados alforja, no lleves cobija, no lleves nada, sin ni doble mudada, sino que donde lleguéis, ahí y se le ofrezca, ahí se queden a dormir. O sea que el Señor les dio la potestad. Y dijeron los apóstoles, ¿y qué vamos a hablar? Porque no es nada más fácil que uno vaya a hablar del Evangelio, pero que dice el Espíritu les dará que hablar. O sea que nosotros, de la misma manera, pedirle al Señor que nos ayude a compartir la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios. ¿Y qué es la verdad? El Evangelio de Dios es de que nosotros en el Espíritu compartamos. Nosotros no debemos de esperar de que lo que nosotros digamos, nosotros como ser humanos, convierta a alguien. ¿No? La palabra de Dios es la que convierte a las personas. La palabra de Dios llega a las personas y ella es la que transforma a las personas, no nosotros. Nosotros únicamente somos vasos de barro que compartimos esta palabra de Dios. Nada más repetimos, somos repetidores de la palabra de Dios, pero en la fe, no como loros, sino que como en la fe nosotros repetimos esto. Y esta palabra cuando se repite, que es el Espíritu, porque la palabra es Espíritu. Entonces, esto es lo que transforma a las personas, no nosotros. Yo nunca voy a pretender a una persona a que se convierta, ni voy a ir con una persona que crea, sino que yo le doy la palabra de Dios y esta palabra es la que hace su obra. Dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y dice, ¿quién sembró? Apolos, Pablo, pegó, pero ¿quién da el crecimiento? El Señor. Entonces nosotros tenemos que estar basados en la palabra, las verdades de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Mucho de este énfasis es ser constituido. Recordemos el título. Todo lo que, como decía el hermano, lo que hablemos debe ser producto de la Constitución, ¿verdad? Nosotros somos personas tan volubles y tan emotivas, ¿verdad? Que podemos confundirnos o hablar algo de nosotros, como decía el hermano, pero debemos considerar constituirnos, entrar en la palabra. Y una cosa que no mencionamos y que está aquí esta semana es esta frase, pagar el precio. Pagar el precio es apartar el tiempo, ¿verdad? Es madrugar. Madrugar es dejar tal vez cosas como el entretenimiento o la comodidad por invertir en el Señor. No nos pide todo el día, pero hay que considerar esto. Esto requiere que paguemos un precio, ¿verdad? Para ser útiles con el Señor. Amén. Pues amén, hermanos y hermanas, gracias al Señor por este tiempo maravilloso, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermano Jorge, hermano, mi familia que están por ahí, Isaí, hermano Mario, hermana Paula, Carolina, linda, que el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos mañana a las 6. Feliz tarde, hermanos. Tardes a todos. Cuidan. Feliz Adiós, tarde. Buen provecho. hermanos.